Buenas tardes, queridos estudiantes. Bien, les comento brevemente, el día de hoy vamos a abordar en esta sesión de clase acerca de las sentencias condicionales anidadas, ¿sí? Habíamos ya visto en la clase anterior las sentencias condicionales simples, las sentencias condicionales dobles y por supuesto hoy vamos a trabajar un poco con el tema de las sentencias condicionales múltiples, pero obviamente también generando la anidación respectiva, ¿no? Bien, entonces en ese marco, la clase de hoy está enfocada precisamente a dos temas, ¿no? Hablar un poco de las sentencias condicionales y enfocarnos específicamente en las sentencias de condicionales múltiples if, el if-else, que es la estructura y la semántica que tiene propiamente esta, esta sentencia condicional, ¿sí? Entonces, el objetivo nuestro para esta clase va a estar centrado específicamente en que el estudiante conozca y diseñe instrucciones utilizando sentencias condicionales de selección múltiple en el lenguaje de programación Python. ¿De acuerdo? Recordarles a ustedes como conocimientos previos, básicamente, sí, nosotros tenemos que tener en cuenta bien el concepto de una sentencia condicional, ¿no? Entonces, las sentencias condicionales if, ¿no es cierto?, nos permiten tomar una decisión, ¿no es cierto?, referente a una acción ejecutarse en un proceso basándonos en el resultado, y ese resultado puede ser verdadero o falso. Si la condición es verdadera, hace una acción, y si la condición es falsa, hace otra acción, ¿no? Entonces, en función de eso, tomamos una decisión, ¿de acuerdo? Entonces, las sentencias condicionales básicamente se clasifican en tres elementos que ustedes ya conocen. La estructura condicional simple if, que ya hicimos ejercicios muy simples con este tipo de instrucción, solamente if y el then nada más. La estructura de selección doble, es decir, el if, then y el else, ¿verdad? Si cumple una condición, hace un conjunto de acciones, caso contrario, hace otro conjunto de acciones, ¿no? Y la sentencia de condicional de selección múltiple, el if, else, que antes se conocían en la programación estructurada en otros tipos de lenguajes, las sentencias case of, ¿sí? En este caso, en programación Python, les comento, no existe esta estructura condicional, pero básicamente muchos autores o diseñadores de Python lo trabajaron básicamente para resolver este problema con sentencias de selección múltiple, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a centrarnos específicamente en ese tema, ¿no? Entonces, recordarles brevemente cuáles son la estructura que tiene una sentencia condicional simple, ¿no? Entonces, en un lenguaje Python, básicamente es la siguiente, ¿no? Usted pone if, condición, dos puntos, y el conjunto de instrucciones o bloque de códigos, ¿no? Sí, entonces ese es básicamente la semántica de este lenguaje de programación en Python, ¿no? Cuando nosotros utilizamos la sentencia condicional doble, ¿no? El if, else, es decir, si, condición, caso contrario, ¿no? Entonces tenemos si, condición, va un conjunto de instrucciones, else, ¿sí? Va el bloque del código 2, ¿sí? Es decir, cuando sea falso, se ejecuta un conjunto de instrucciones. Entonces, aquí la condición, por la condición verdadera, haces ese conjunto de instrucciones. En el else no es necesario poner otra condición. Se puede poner con el else otra condición, pero no es necesario porque se sobreentiende que por el caso contrario es esto. Ejemplo, ¿cómo sabemos que una persona es mayor de edad? Cuando tiene 18 años, ¿no es cierto? Entonces yo pongo si edad mayor o igual a 18, ¿no es cierto? Por el caso verdadero, va a decirme mayor de edad. Caso contrario, sí, caso contrario se sobreentiende que es lo contrario, se sobreentiende, pondríamos menor de edad. Entonces no es necesario poner la condición, el else, la condición edad menor o igual a 17, menor de edad. No, no es necesario, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo bien claro. Se sobreentiende que es la opción que queda a ejecutarse. ¿Ok? Luego de eso, entender que la condición, ustedes saben que una sentencia condicional está compuesto por tres elementos. Una variable de entrada, ¿no es cierto? Una variable de entrada, ¿ok?
El operador relacional, y ahí va a depender del problema que tengamos que resolver, que puede ser menor, mayor, igual o distinto, ¿no? Y un valor. Y un valor. Ejemplo, edad es un dato de entrada que ingreso por teclado. Sí, un operador relacional menor o igual a 18, ¿ok? Entonces, en función de esto, nosotros establecemos una condición, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, retrocedo y aquí me dice if condición. Entonces, la condición está compuesta por este elemento fundamental que acabo de exponerles, ¿no? Y que lo hemos hablado con ustedes, ¿sí? El otro tema fundamental que también les comenté la clase anterior era el tema de la identidad o de la sangría que deberíamos tener para delimitar un conjunto de instrucciones que se va a ejecutar dentro de un if. Entonces, dentro de una condición podemos tener, ¿no es cierto?, una instrucción o varias instrucciones. Entonces, para delimitar el inicio y el fin, es decir, esa condición, ¿para qué nomás va a cubrir? Nosotros básicamente lo que hacemos es establecemos la sangría. La sangría me permite determinar ese código, ese conjunto de instrucciones pertenecen a esa condición, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Lo que está fuera, lo que no está identado, significa que es una instrucción distinta, es decir, está fuera del if, ¿sí? Está fuera del if, ¿ok? Entonces, ese es un conocimiento muy importante en la programación que ustedes deben tener y en Python hace esa diferencia fundamental. Entonces, esto es muy importante tener. ¿Y cómo hacíamos la sangría, perdón, o el identado? Básicamente es con la tecla tabuladora. Ustedes ven ahí en pantalla la tecla tabuladora, ¿no? O a su vez también no importa, si no tienen el tab, lo pueden poner con la barra espaciadora de espacios, ¿no? Del teclado también podemos aplicar. La idea es que se tenga esa separación de referencia de la condición, ¿ok? Entonces, en esa línea, eso es muy importante que ustedes lo evalúen como un tema fundamental, ¿no es cierto? Y entramos básicamente a las sentencias condicionales de selección múltiple, que yo les llamo, o sentencias anidadas, ¿sí? En Python, básicamente estas sentencias, ¿no es cierto?, nos permiten escribir código, ¿no es cierto?, anidando a una estructura dentro de la otra. Y así sucesivamente podemos irlo anidando como un hilo conductor. Se puede anidar, yo diría, varios tipos de condiciones hasta un nivel de 3. Se recomienda no pasar de 3 niveles, ¿no? Que una condición se encuentre anidada a la una y la otra anide a la otra y la otra anide a la otra, ¿no? En este caso, en pantalla ustedes ven el código, miren cómo se anida y aquí sí vamos a necesitar el es definir las condiciones para crear las listas, porque cuando yo hablo de sentencias anidadas, básicamente, o sentencias condicionales múltiples, significa que yo puedo generar un conjunto de opciones y de esas opciones seleccionar una acción que se ejecute, ¿no? Depende del cumplimiento de la condición. Entonces, antes se lo hacía con la estructura, como les comentaba, el case of. Ahora no, en Python no existe, pero los programadores establecieron que esa problemática la puede ser tranquilamente elaborada con elementos condicionales, el ifs, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la estructura? Ustedes ponen if, la condición, ¿no es cierto? Y el código verdadero. Si es que es falso, pues le ponemos el if y ponemos una nueva condición para anidar la continuación. El if me permite anidar y puede ejecutarse el conjunto de condiciones. Y para finalizar ya la última instrucción que podamos tener, ponemos el caso contrario, ¿no? Si es que me queda ya una opción, ponemos el último caso contrario y el código exactamente, ¿no? Y el código, el conjunto de instrucciones de ese código, ¿no? Y deben estar, por supuesto, en este caso también identadas, que es muy importante para poder determinar cuáles son el conjunto de instrucciones que se ejecutan con el if, con el if o con el else. Es muy importante esa definición. Si usted pone no lo identa, significa que es fuera del if, else y el if, ¿no? Es fuera, obviamente, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver aquí este diagrama de flujo. Partimos de un botón y del punto de partida del inicio del programa algorítmico. Si la condición es verdadera, básicamente hace el bloque 1, ¿no es cierto? Y ejecuta. Si la condición es falsa, básicamente
ahí pasamos a generar una nueva condición. Si cumple esa condición por el lado verdadero, ejecuta el bloque 2. Caso contrario, ejecuta el bloque 1, debería ser ahí, bloque 2 mismo de esa condición, ¿no? Y terminamos el programa, ¿no? Entonces, esta es la estructura de una sentencia condicional anidada o sentencias múltiples que yo los hago, ¿no? ¿Dónde lo aplicamos, queridos estudiantes? Cuando tenemos que hacer menús. Y en un menú usted tiene un conjunto de acciones que seleccionarlas. Entonces, dentro de ese menú, tiene que seleccionar una acción, ¿no es cierto? Entonces, podemos armar tranquilamente con esto, ¿no? Con estos elementos. Ejemplo, chicos, a mí me parece que es muy importante la guía práctica que ustedes tienen que elaborar, la de, por ejemplo, del horóscopo. El horóscopo puede ser elaborada básicamente con este tipo de estructura, porque el horóscopo básicamente usted ingresa su edad, su fecha de nacimiento, ¿no es cierto? Y en función de eso va seleccionando el signo, ¿no? Que el signo Aries, yo que es Sagitario, me va desplegando la respuesta que corresponde a cada uno de estos, ¿no? Entonces, básicamente es una muy buena opción utilizar este tipo de estructura en este tipo de elementos fundamentales, ¿no? Entonces, por favor, recuerde tener en cuenta, ¿no? Estos elementos. Aquí tenemos un primer ejemplo. Un primer ejemplo, miren, básicamente con la aplicación if-else, cuando decimos una escuela de conducir, dice, tiene un programa que dependiendo de la edad del usuario debe mostrar el tipo de licencia a la que tiene derecho, ¿no es cierto? Entonces ingresamos por teclado la edad, ¿no es cierto? Digitamos la edad de la persona y empezamos a elaborar ya el sistema de condiciones. Ustedes van a ver que la anidación están en dos el IPS, ¿no? Si la edad es menor que 16, todavía no puedes conducir, nos dice, ¿sí? Pero si o llamémosle otro ILS, en el caso de que la edad sea mayor a 18, puedes obtener un permiso para conducir. Sí, y si es que también otro caso de que la edad sea mayor que menor que 70, puedes obtener tu licencia todavía estándar, ¿no es cierto? Caso contrario, requieres una licencia especial. Ok. Entonces, básicamente ustedes van viendo que aquí tenemos dos el if, esto vienen a ser los el ifs anidados para nosotros, ¿no? Y terminamos con el else final, ¿ok? Veamos un segundo caso que lo hicimos también en la programación, que lo hice en la programación en Python, hice un ejercicio yo en Python, en la Anaconda, y les demuestro en pantalla, ¿no? Básicamente yo lo que hice es elaborar un menú principal en donde me diga suma, que presione el signo más para hacer la suma, la resta para que haga la resta, la multiplicación para multiplicar y la división, ¿no? Entonces ingreso una opción, ¿sí? Entonces ingreso en cada uno de estos elementos del menú, suma, resta, multiplicación y división. Voy a ingresar dos valores y sumar, multiplicar o dividir dependiendo del menú que yo tenga, ¿no? Entonces miren cómo yo armo mi menú, ¿no? Print, menú principal, o sea, print suma, print resta, print multiplicación, print división. Ustedes saben que con estas instrucciones lo que estoy haciendo simplemente es mostrando un mensaje en pantalla, nada más, ¿no es cierto? Mostrando un mensaje en pantalla. ¿Sí? Y de ahí ingreso una variable, guardo una variable C y digo ingrese una opción. Entonces, en el caso de que yo presione el signo más, debería sumarme los dos números, ¿no? Entonces, el menú, miren, este es un menú que puedo tranquilamente armarles con IPS. Entonces, y digo, C, la variable C es igual a str, ¿no es cierto? El str, ustedes saben que es un tipo de dato, que voy a ingresar un tipo de dato string. ¿Por qué? Porque el ingresar un operador que puede ser más, menos, por o división, ¿sí? Es básicamente un string, es un carácter, sí, es un carácter o una cadena donde se almacena esa variable, ¿no? Entonces pongo ingrese una opción. Entonces, si pregunto ahí, si la cadena es exactamente igual al signo más, ¿no es cierto? Dos puntos. Digo, ingrese el primer número, ingrese el segundo número y me suma los dos números, guardo una variable suma, el valor de A más B, e imprimo la respuesta. Else if, el if, en el caso de que C sea una resta, dos puntos, ingreso dos números y resto, ¿no? Imprimo la resta. El if, si el caso de que sea la multiplicación, ingreso dos números y multiplicamos A por B, imprimimos el valor de la multiplicación, ¿no? El if división, ¿sí? El if división, ingreso dos números, leo los dos números
¿no es cierto? Perdón, ingreso los dos números, divido los dos números y mando a imprimir. Y finalmente, caso contrario, significa que si es que el operador o el usuario ingresa otro carácter distinto al del menú, me va a salir print operador no válido, ¿no? Entonces, de esta manera. Y aquí ustedes pueden ver en salida de la pantalla el menú principal, suma, resta, multiplicación, división. Me pide ingrese una opción, ingresé la división. Entonces ingresé el primer número, 10. Ingresé el segundo número, 2. Y el valor de la división es 5, lo que hace, ¿no? Exactamente. Miren cómo funciona el programa. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? De una a, chicos, lo que he hecho es generar un menú. Por eso se llama sentencias de selección múltiple. Porque de un conjunto de opciones selecciono una que se ejecute un conjunto de acciones, dependiendo del usuario, ¿no? Entonces, de esta manera se puede armar estructuras y resolver ejercicios que tenemos nosotros planteados, ¿ok? Entonces, listo, chicos, vamos ahora a hacer ejercicios, básicamente con este tipo de estructura, aplicando el lenguaje de programación Python, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, un ejercicio muy sencillo, chicos, que les planteo como un reto, y ahí ustedes van a ver que se puede hacer con facilidad, es determinar el mayor y menor de 3 números ingresados por teclado, de 3 números ingresados por teclado, ¿no? Miren, entonces ahí les planteo el reto, chicos, vamos a empezar a trabajar. Entonces, con estas breves orientaciones, chicos, entramos a la siguiente sesión de clase asincrónica, en donde vamos básicamente a empezar a programar ya utilizando sentencias condicionales múltiples, ¿no? Sentencias condicionales de selección múltiple, ¿no? Entonces, chicos, muchas gracias a ustedes y nos encontramos en la virtualidad en la siguiente sesión. Buenas tardes.